Hola, buenas. Creo que los ánimos se caldearon un poco. Creo que en la política, cuando no hay sumisión, creo que la cosa es así, ¿no? Si están dispuestos a hablar con una comunidad universitaria que es esencialmente crítica, entonces bienvenidos. Si quieren solamente escuchar o ver cabezas bajas, esto aquí no procede. Entonces, la, la, la invitación era a debatir. Nosotros, esa era la intención. Si el ambiente cuando llegaron no era el propicio o el propicio bajo sus estándares y decidieron retirarse por eso los estudiantes se enervaron. Entonces, vamos, si me permites terminar, pues dices lo que quieras. Entonces, bueno, lo que quiero pedirles es a todos los chicos que bajemos un poco los decibeles, digamos, y tratemos de hacer lo que hacemos acá, que es pensar y reflexionar y criticar racionalmente, ¿sí? Sé que las condiciones no son las mejores, me refiero a las condiciones y a las circunstancias del país, y que hay muchos enojos por razones más que justificadas, pero bueno, el candidato accedió a venir, por lo tanto démosle también el beneficio de la duda y la posibilidad de que responda a lo que quieran preguntar, ¿vale? Entonces, una solicitud que me hacen, porque parte del equipo suyo sacó una cantidad de fotos y videos, y como realmente la confianza en el Estado no es, digamos, no es lo que prima, digamos, preferiríamos o pedimos que esos videos y fotos que se deshagan, ¿no? O que se borren, porque aquí hay preocupación acerca de cómo se podría usar eso en contra de la comunidad universitaria. Entonces, bueno, háganlo. Vale. Bueno, entonces yo solo, no sé cuánto tiempo tenemos. Doy la palabra, no sé, Gilmar, si quieres seguir moderando. Sí. Les agradezco a todos la presencia y les pido que se conduzca esto con tranquilidad, como solemos hacer las cosas aquí en Coajimalpa, ¿vale? Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Si quiere, tomamos asiento. De pie. Bueno, bienvenidos todos. Retomamos el foro de candidatos a la alcaldía de la UAM Coajimalpa, y en este sentido, pues, seguiremos manteniendo esta siempre unidad reflexiva, esta siempre escucha abierta y atenta a todos nosotros, y buscaremos tranquilizar, como ya nos mencionó el secretario, el doctor Álvaro Peláez, para estar tranquilos y comenzar y escuchar las propuestas. Una vez que escuchemos estas propuestas, podemos empezar a preguntarnos si verdaderamente es algo conveniente, adecuado, inadecuado, y a partir de eso comenzar a fluir en este diálogo tranquilo y seguro, como siempre ha sido este universo de la universidad. Y como les comentaba, y se lo sigo reiterando, la universidad es unum versus multum, lo único contra lo múltiple. Es decir, hoy tenemos una postura que se enfrenta a diversas disciplinas y diversas opiniones, y muchas veces no podemos converger en ello. Pero hoy estamos precisamente para dialogar, debatir, interactuar y comunicarnos realmente. Y en ese sentido, pues, le daré la palabra al candidato a la alcaldía, Adrián Rubalcaba, y si me lo permite, me gustaría también dar una semblanza de lo que usted ha hecho también, precisamente siguiendo esta misma dinámica, como le hemos dado la oportunidad a otros candidatos, y en este sentido después que nos mostrara su propuesta de trabajo, y a partir de eso que los estudiantes abrieran el diálogo y tuviéramos una sesión de preguntas que nos respondiera, y a partir de eso ver también cuál es la oportunidad y la oferta que tiene también vinculada a este
centro universitario, a esta casa de estudios siempre abierta al tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Pues adelante, me sentaré para poder dar precisamente pie a esta actividad y en este sentido pues daré una breve reseña de las actividades que ha desempeñado el candidato Adrián Rubalcaba. Bueno, él les comentaba en una intervención anterior que él es asesor de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, CNC, del entonces Distrito Federal, consejero político del Distrito Federal, fundador del Movimiento MX, asesor jurídico y del director general jurídico y de gobierno en la delegación Álvaro Obregón en el 2001. En el 2002 fue coordinador de verificaciones y clausuras en la delegación Coajimalpa. En el 2003 fue director de gobierno en la delegación Coajimalpa. En el 2006 fue director general jurídico y de gobierno en la delegación Coajimalpa. En el 2009, director general de Fomento Económico en el gobierno de la Ciudad de México. Además, durante el 2012 al 2015, fungió como jefe delegacional en la delegación Coajimalpa y también ha sido o es diputado local por el 20º distrito de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la 7ª legislatura para el periodo 2015-2018. En este sentido, le cedo la palabra a licenciado Adrián Rubalcaba. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por permitirme este espacio y lamentablemente haber tenido una recepción álgida derivada de malos entendidos, porque al final de la historia creo que en este espacio vamos a aclarar muchas cosas. Y por eso regresé, precisamente para poder aclarar cualquier duda que ustedes pudieran tener, porque hubo varios señalamientos que se hicieron que con gusto podré explicar. Y desgraciadamente ahí en la reseña que se le da lectura no se hace referencia a de dónde emano, cuál es mi trayectoria en la administración pública y la otra, cuál ha sido mi aportación a la población para poder disipar cualquier tipo de duda o imperfección en el conocimiento de los que aquí estamos presentes por quizá no haber pues escuchado antes a un servidor. Quiero explicar que en el 2003 fui militante del PRD. Fui militante del PRD del 2003 al 2012. En aquel entonces, sin duda, participé en varias gestiones, inclusive dentro de las gestiones que participé, no solamente fue en el gobierno delegacional de Coajimalpa, sino participé en el gobierno delegacional de Álvaro Obregón. Ahí inclusive algunos de los nombramientos que se señalan no son de aquí, son de Álvaro Obregón. Y posteriormente el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, me invitó a trabajar como director general de Fomento Económico de la ciudad. Posteriormente, en el 2009, fui candidato del PRD para la jefatura delegacional en Coajimalpa, elección que perdimos con Acción Nacional por un margen de 300 votos. Y posteriormente, en el 2012, fui candidato por el PRI Verde a la jefatura delegacional, elección que ganamos en el proceso electoral donde fue electo el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y en donde fue electo su servidor. Seguramente, y anótenlo, la pregunta sería ¿por qué se cambió de un partido a otro? Con mucho gusto lo voy a responder, pero creo que es algo que es del interés de todos. La otra es, me gustaría plantearles un poco el por qué, bueno, quizás de algunos no, pero yo espero que alguno lo pregunte porque es importante y es relevante y sobre todo por la recepción que tuve el día de hoy. Aclarar que no me había retirado cuando salieron los alumnos porque hoy hubo una mala información y me alcanzaron con pancartas y fue cuando decidí darme la vuelta. ¿Y todo por qué? Porque vengo a buscar un diálogo de apertura sin esconder absolutamente nada, por eso regresé. Porque al final de cuentas, cuando los alumnos manifestaron, bueno, pues déjenlo ir, aquí hay algunos que lo manifestaron, déjenlo ir, entonces tiene miedo, déjenlo ir, y fue cuando dije, bueno, si vamos a tener un diálogo abierto y con transparencia, con mucho gusto regreso. Porque a pesar de que no les parezca o no les guste el partido en el que hoy milito o represento, hay una realidad, quien ha gobernado es la persona, no el partido, y eso con gusto también lo voy a aclarar. Bueno, es la percepción de cada quien, pero bueno, quiero resaltar nada más algunos de los logros que su servidor hizo aquí en Coajimalpa. Cuando yo fui jefe delegacional, hice 20 veces más obra que los 3 jefes delegacionales anteriores, y lo puedo demostrar. Construí deportivos
y voy a mencionar solo por mencionar algunos: el Deportivo de Tinajas, el Deportivo del Morelos lo reconstruí en su totalidad, reconstruí por completo el Deportivo de Loma del Padre, estamos construyendo el Deportivo de San Mateo Tlatenango y reconstruí por completo también, y más bien estamos terminando de construir la alberca que se encuentra en La Navidad. Se ejecutó la obra de la alberca del Huizachito y reconstruí por completo el mercado de Contadero después de la explosión del Hospital Materno Infantil, que me gustaría también tocar ese tema ahorita con calma. Del Hospital Materno Infantil, la reconstrucción del mercado de Contadero, del mercado, que era la responsabilidad que yo tenía, porque con relación al hospital, pues la autoridad competente es el gobierno de la ciudad. Y en su caso, pues por supuesto el gobierno federal, con los recursos que aportaron al gobierno del Distrito Federal y que por desgracia no se ha podido reconstruir, y ahorita señalaré puntualmente los motivos si es del interés de los que están aquí presentes. Siendo jefe delegacional, construí 2 museos, uno muy relevante que es el Museo Pedro Infante, museo que hoy es histórico e importante para la demarcación. Abrí espacios para jóvenes, muchos espacios para jóvenes, hice pistas de patinetas que sin duda para los jóvenes que tienen el ánimo de hacer ese deporte no tenían en esta demarcación, y era una exigencia de esos jóvenes. Muchos de aquí quizá manifestarán con sus cabezas que no están de acuerdo. Esos jóvenes que hacen ese deporte en su momento me exigieron esos espacios y se construyeron. Se abrieron espacios para que los jóvenes pudieran llevar a cabo actividades de graffiti dentro de la demarcación, y también siendo jefe delegacional disminuí el índice delictivo en la demarcación. Quizá no recuerdan, pero siendo yo jefe delegacional recibimos la delegación, y no lo dije yo, lo dijo el periódico Reforma, en el número 12 de 16. Esa era la administración que entregó en su momento el gobierno de Carlos Orbañanos, siendo el jefe delegacional de Acción Nacional, y la llevé a ser la delegación más segura. No lo digo yo, lo dijeron los medios de comunicación. Fui evaluado como el mejor jefe delegacional de la ciudad por la Federación Nacional de Municipios de México, cosa que pueden constatar, y fui también evaluado como uno de los 10 mejores alcaldes del país. Y yo quiero transmitir este tema porque en el ánimo y en el contexto de lo que ahorita me exigían era precisamente el espacio para jóvenes y la oportunidad de poder dialogar. Esta misma universidad en el 2006 enfrentaba un juicio legal por el predio del Escorpión. Bueno, se los comento porque para mí es importante que lo conozcan. Defensa legal que llevamos de la mano con precisamente aquel entonces rector de esta universidad, que entiendo que hoy es el rector de todas las universidades, y que con él trabajamos la defensa legal para poder recuperar este predio, y posteriormente como jefe delegacional apoyamos para la construcción de esta universidad para poderla concluir en mi periodo como jefe delegacional. Mi aportación inclusive fue participar no solamente en la defensa legal, sino inclusive hasta con materiales y apoyos para la reconexión de toda esta parte para que pudieran tener alumbrado y pudiéramos gozar de la electricidad en este plantel educativo en la gestión que hicimos como jefes delegacionales y que no tuvo ningún costo para este plantel. Quiero resaltar también que en mi periodo como jefe delegacional construimos más de 350 vialidades que no existían. Un ejemplo claro y que seguramente los que viven en Coajimalpa lo pueden revisar y puntualizar: Valle de Monjas en San Mateo Tlatenango. Es una de las vialidades que vivían en extrema precaria y teníamos desgraciadamente afectaciones por la parte alta, por las marraneras que afectaban a toda la comunidad y vivíamos en condiciones muy lamentables. Durante mi gestión, de la mano con los vecinos, ejecutamos más de 350 obras donde los vecinos aportaban la mano de obra y la autoridad aportaba los materiales para poder generar mejores condiciones de vida de los vecinos. En mi gestión, recordarán, me tocó la desgracia de que tuviéramos afectaciones en la parte alta de la pila. Reconstruí más de 150 viviendas que fueron afectadas precisamente por los granizos en la granizada que se generó en el 2014, que ustedes recordarán sin duda si viven en la zona, que quien aportó y apoyó para poder generar ese esquema de mejoramiento en esa zona fue el gobierno delegacional, no recibimos apoyo de otros gobiernos. Y en mi gestión como diputado fui el único de los 3 diputados que hoy inclusive contienden para la elección a la alcaldía que aportó recursos a Coajimalpa,
Con mucho gusto puedo mostrar la documentación que permite acreditar que las aportaciones de presupuesto, de incremento del presupuesto inicial, emanaron de las gestiones de un solo diputado que se llama Adrián Rubalcaba. Las gestiones que se generaron emanaron en el periodo, por supuesto, 2015, 2016, 2017 y 2018, mismo que fueron votados, sí, claro, por todos los diputados, que es el argumento de algunos de los candidatos. Ese presupuesto se votó por todos, sí, pero una de las facultades y obligaciones de cada diputado es gestionar presupuesto para la demarcación que representan. Entonces, para mí es importante resaltar que dentro de las gestiones que se sostuvieron durante estos 3 años, que es curioso también que conozcan, porque ese es un tema que luego es muy sonado, pero desconocemos. Los diputados pueden mandar el recurso a otros lados y bueno, habrá que preguntarle a aquellos que no mandaron el recurso a la demarcación por qué se enviaron a otros lados. Pero lo que sí quiero señalar es, sin presupuesto los gobiernos no avanzan. Como diputado fue uno de mis compromisos impulsar precisamente la mejoría de las condiciones de la demarcación. Claro, sin duda, de ahí emanaron muchos programas sociales que anteriormente no se tenían, de los cuales hoy se critican, pero es muy curioso revisar. El 3% de ese presupuesto fue encaminado a programas sociales, como lo marca la ley, porque muchos dicen es que regalan cosas y entonces compran el voto. A ver, si no rebasas el 3%, está dentro de la ley en apoyos sociales. ¿Y qué no se trata de ayudar a la población? Yo creo que sí. Señalan muchas cosas, que si dimos tinacos sin agua, que si se otorgaron aparatos auditivos, zapatos, chamarras y que parece una tienda de autoservicio de regalo para la población. Lo que es curioso es que dentro de estos 2 últimos gobiernos, el de Miguel Ángel Salazar y el de un servidor, han sido los únicos periodos en donde hemos tenido esos beneficios. Anteriormente, los gobiernos delegacionales no apoyaban con esos programas sociales. Ese es un tema que valdría la pena también hacer un análisis y revisarlo puntualmente con la finalidad de poder determinar por qué los gobiernos anteriores no aplicaban el presupuesto de apoyos sociales para apoyo a la comunidad. Quizá podemos o no estar de acuerdo en que los programas sociales que se enviaron sean los correctos, pero lo que sí es claro es que ese presupuesto se aplicó claramente para apoyar a las comunidades, no fue un presupuesto que fue desviado. La pregunta es, ¿por qué las administraciones anteriores no ocuparon ese presupuesto para beneficiar a la población? Y la pregunta también es, ¿por qué los apoyos sociales que hoy se otorgan son apoyos que desgraciadamente no fueron palpables por la población en los últimos años? Pudiésemos decir que son apoyos que son irrelevantes para la clase estudiantil y que son apoyos que no requerimos la clase estudiantil. Sin embargo, quiero puntualizar, uno de los temas para mí muy relevantes es el tema de la recuperación de la calidad de vida de los vecinos en la demarcación. Primero, uno de los programas que impulsamos fue, sin duda, la entrega de tinacos en zonas donde tenemos escasez de agua, que ahorita con gusto también platicaré el tema de escasez de agua si así me lo permiten. Otra es aparatos auditivos para los que padecen de un problema auditivo. Muchos de los que no padecemos ese problema, pues quizá pudiese ser un programa irrelevante. Para aquellos que padecen ese problema, sin duda les transforma la vida. Operaciones de cataratas para adultos mayores. Entrega de anteojos. Por supuesto, útiles escolares, mochilas, chamarras y zapatos para los niños. Claro, muchos de aquí podrán decir eso no es relevante. Para las madres solteras que no tienen la capacidad de alcanzar los recursos suficientes para poder dotar a sus hijos de esos apoyos, claro que es un tema relevante. Y ese esquema cercano a la población lo aprendí en el PRD y así lo he venido manifestando durante muchos años, aunque hoy en día pudiese pesarnos que Rubalcaba es el candidato del PRI, pues sin duda puede generarnos escozor, molestia, poca simpatía hacia un partido político, pero lo que quiero señalar con esto es los logros del servidor público, de la persona, no de un partido. Y quiero aclarar también, he sido muy transparente, hoy tenemos el premio a la delegación más transparente. Hablemos ahora de seguridad, ya les platiqué un poco de los que son mis logros. Sin duda hay muchas cosas más que tendría que platicar cuando se consiguió el presupuesto para la construcción del Hospital Materno Infantil, porque ese recurso para el Hospital General de la explosión del materno infantil
¿A poco creen que se gestionó solo ese recurso para poder tener ese recurso para la reconstrucción? Que no se ha llevado a cabo, no se consiguió solo. Es un presupuesto que se generó a partir de la gestión del jefe delegacional en aquel entonces y que los vecinos de su propia mano firmaron para que el gobierno federal aportara 500 millones para la construcción del hospital materno infantil. Y que es curioso, pero hoy en día ese hospital está frenado por un amparo de un juez federal. Y por eso no hemos podido construir ese hospital, que pudiera yo fácilmente deslindarme diciendo no es responsabilidad mía, yo ya ni soy el jefe delegacional, ni es responsabilidad de la autoridad local y le corresponde al gobierno de la ciudad. Pero yo creo que cuando hablamos de temas de salud, pues hay una corresponsabilidad de todos para que eso se pueda llevar a cabo. Y hemos dado la batalla legal acompañando a las autoridades locales y federales para poder tener la posibilidad de que se inicie la reconstrucción de un hospital general, no un hospital materno infantil como teníamos. Y hago hincapié, entrando en el tema de seguridad pública, para mí es un tema prioritario. Quizá muchos de los que estamos aquí desconocemos cómo funciona la seguridad pública en las alcaldías, ahora alcaldías, anteriormente delegaciones. La delegación no es responsable directa de la seguridad pública. ¿Por qué? Porque jurídicamente, en aquel entonces estatuto de gobierno, las facultades de los jefes delegacionales no eran resguardar o controlar a la policía. ¿Por qué? Pues porque está mal. A final de cuentas, una de las esperanzas que se tenían era que en el constituyente se le dotaran de más facultades a las alcaldías para poder resolver de manera directa el tema de seguridad pública. En esta delegación ni en ninguna otra podemos observar una policía que diga policía delegacional. Sin embargo, en los municipios podemos observar claramente que existe la policía municipal. ¿Qué sucede? Lo único que tenemos es un enlace con la Secretaría de Seguridad Pública para poder generar un vínculo con los elementos de seguridad pública. Muchos de los que estamos aquí coincidimos que ha incrementado el índice delictivo en la demarcación. Eso es sabido por todos, lo vivimos todos los días. Pero también tenemos que reconocer que hoy en día en el Observatorio Ciudadano y en los datos de la Procuraduría, no lo que dice Rubalcaba, es claro que Coajimalpa sigue teniendo el índice delictivo más bajo de toda la ciudad. Y resalto, las delegaciones con el índice más alto en la ciudad es Cuauhtémoc e Iztapalapa. Entonces, en ese ánimo de ideas, ¿qué ha sucedido? Y no es echarle la culpa al gobierno de la ciudad o de señalar que las otras delegaciones las gobierna otro partido, porque tampoco es la idea. Lo que quiero señalar es, en el universo del actual jefe de gobierno, lo que ha analizado es que Coajimalpa tiene un índice delictivo menor, aunque haya incrementado. Y nos han retirado elementos de seguridad pública que resguardaban la zona. No sé si ustedes lo sepan, Coajimalpa tiene dos sectores, el sector Yaqui y el sector Coajimalpa. Cada uno de los sectores, cuando yo fui jefe delegacional, tenía más de 200 elementos, divididos en turnos de 8 horas, lo que nos hace tener 3 turnos cada 24 horas. Actualmente tenemos 111 elementos en un sector y en el otro sector 110 elementos. Si hacemos el cálculo, estamos hablando en un promedio debajo de los 40 elementos. 40 elementos para resguardar toda la demarcación o la mitad de la demarcación, porque son 2 sectores, resulta insuficiente. ¿Qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer? Porque escuchar propuestas de que voy a mejorar la seguridad sin un sustento real, pues realmente a veces pues incurrimos en un esquema, pues como ustedes manifestaban hace rato, vienen, dan propuestas pero no cumplen. Bueno, lo que yo les quiero manifestar es puntualmente de dónde podemos sacar recursos y hasta dónde podemos llegar. Del capítulo 3000, que es el capítulo que corresponde a los servicios de los capítulos de la jefatura delegacional, podemos utilizar recursos ¿para qué? Para pagarle a la policía. Eso no quiere decir que nosotros vamos a controlar a la policía, porque sigue dependiendo del gobierno de la ciudad. Sin embargo, lo que yo quiero señalar es, con eso vamos a garantizar que incrementemos el número de policías. Si incrementamos el número de policías y lo estamos pagando nosotros del capítulo 3000, es prácticamente imposible para la Secretaría de Seguridad Pública que retiren a los elementos de seguridad pública porque los está pagando la jefatura delegacional. Entonces no pueden disponer de esos elementos para llevarse esos elementos a otras zonas que no permitan, que no nos permita el día de mañana tener una seguridad puntual y activa en la demarcación.
Entonces, el compromiso que yo hago con ustedes es, del capítulo 3000, retirar 42.4 millones de pesos, que permitiría tener una presencia de policía de 140 elementos por turno. Y los turnos que tendríamos sería de la policía auxiliar que corresponde a un sector distinto a la policía que depende de la policía preventiva, que es la que tenemos en los sectores, y que seguramente ustedes los identifican bien porque son los que tienen una rayita color azul claro, mientras que la preventiva tiene una raya color amarillo, que seguramente los han visto. Entonces, teniendo este esquema, lo que podemos hacer es generar un esquema de seguridad que nos permita tener mejores condiciones. ¿Qué es lo que yo propongo? Y ya lo hice. Lo que yo propongo es generar puntos de revisión en todas las entradas y salidas de la demarcación que permitan que los vecinos se sientan resguardados. No estoy yo para decirlo, pero unas de las delegaciones, inclusive municipios que traen un índice alto delictivo, es Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, y colindamos con una parte compleja del Estado de México, que es Huixquilucan, que es San Fernando, y que ustedes conocen bien, que ahí hay un problema importante en el tema del índice delictivo. Entonces, ¿qué propongo? Con este esquema de poder generar un cerco delegacional, pudiéramos tener la oportunidad de avisar si sucede un delito y poder limitar a cualquier delincuente en la demarcación de manera inmediata. Cuando fui jefe delegacional, y lo voy a volver a retomar, se les entregó unos radios que tienen GPS a los elementos de seguridad, que eso nos permite saber en qué ubicación se encuentran los elementos de seguridad en todo el tiempo, y no solamente poder determinar en dónde están, sino también darle seguimiento de cuál fue su actividad permanente durante todo el día, por lo que si se sucede un esquema de corrupción o una denuncia, podemos determinar qué elemento fue el que se encontraba en qué ubicación. Eso es tecnología avanzada y que además está al alcance de la alcaldía para poder cubrir el gasto. El contrato de estos radios de comunicación emanarían del capítulo 2000, capítulo que sin duda permite poder contratar estos servicios y nos podría dar la oportunidad de tener a los policías ubicados de manera permanente, y es un contrato de 3 millones de pesos. Eso es bastante costeable para la alcaldía para poder garantizar la seguridad. Otro esquema que estoy planteando es el esquema de la construcción de un albergue contra la violencia intrafamiliar. Si bien es cierto, el índice delictivo en la delegación es el más bajo de la ciudad, a pesar de que hay un sentimiento de inseguridad, porque en el resto de las delegaciones está con un índice más alto, pero aquí también ha crecido, lo que quiero decirles es, hay un delito que sí resalta en la delegación, y tratar de ocultar ese delito pues sería falsearle a la ciudadanía, y es el delito de violencia intrafamiliar. El delito de violencia intrafamiliar ocupa el primer lugar en Coajimalpa. ¿Y eso qué quiere decir? Que dentro del núcleo familiar estamos viviendo que la familia maltrata a la familia. Y el mayor número de denunciantes es un número importante de mujeres. Entonces estoy haciendo un compromiso de la construcción de un albergue en el esquema de protección de la mujer. ¿Con qué finalidad? De que la mujer que es violentada en su domicilio pueda recurrir al albergue con la finalidad de que llegue al albergue con su familia y poder promocionar este esquema para que las mujeres violentadas puedan tener un espacio libre de violencia y poderlos mantener. No me limiten de mi tiempo, por favor, porque y poder tratar de, no, es que como vi que me volteaba el reloj, pensé que ya se me iba a acabar el tiempo y no quiero dejar nada afuera. Entonces, al final, tratar de generar un ánimo positivo para las mujeres y que puedan ellas generar un espacio tranquilo, y ahí en ese albergue poder instalar un CENDI para poder resguardar a los niños y promover la educación y darles oportunidades de empleo en Coajimalpa. Escuchaba hace unas horas algunas de las intervenciones en donde decían que se generara una bolsa de empleo en la zona de Santa Fe. Ya existe esa bolsa de empleo, abierta a todos los ciudadanos de Coajimalpa, está abierta. Coajimalpa ha tenido un crecimiento sin duda grave y desmedido, pero también ha generado beneficios para la población. Ese beneficio ha sido la generación de empleos. ¿Qué estamos buscando? Que estas mujeres violentadas puedan tener la oportunidad de trabajar dentro de la demarcación y poder reincorporarse a la vida cotidiana sin tener que depender de aquellos que las violentan. Quiero también resaltar que uno de los compromisos que tengo, y bueno, ahorita me decían alguien de los muchachos
el tema de los Claudios, que con mucho gusto lo trato y lo aclaro. Para mí es un tema, el combate a la delincuencia correlacionada a un tema que es muy importante, que ha habido un crecimiento no solamente en Coajimalpa, pero en muchos lados, que es la venta de estupefacientes en la demarcación. Ha venido un crecimiento que se ha contagiado de Miguel Hidalgo y sobre todo de Whisky Lucan para poder tener una venta de drogas en la zona de manera importante. El esquema que estoy planteando es trabajar con el gobierno federal, porque quien dijera que lo va a hacer de manera unilateral es imposible, no hay facultades para poderlo generar. Con el gobierno federal y las instancias federales para darle seguimiento y la detención oportuna de aquellos que además ya tenemos bien identificados quiénes son los responsables de la venta de estupefacientes en la demarcación. En el esquema de movilidad, que entiendo que será un poco la propuesta de aquí de la universidad de poder plantearlos, traigo un planteamiento muy claro. Coajimalpa es una delegación que está saturada completamente en temas de movilidad. El crecimiento urbano ha sido desmedido, descontrolado, y bueno, los que conocen la ley sabrán claramente que el otorgamiento de permisos a edificios no emana de las jefaturas delegacionales ni de las alcaldías. Es más, ni les preguntan. Si lo quieren revisar, en el código, en el reglamento de construcción de la Ciudad de México, claramente dice que la autoridad delegacional lo único que hace es recepcionar los documentos. Si mal no recuerdo, creo que es el artículo 48, pero podría equivocarme, pero creo que casi estoy seguro que es el 48 del reglamento de construcción. Y ahí dice puntualmente que las autoridades delegacionales solamente podrán recepcionar la documentación emitida por las autoridades que otorgan los permisos. Desde 1994 se le quitó la facultad a la autoridad delegacional de otorgar permisos de construcción a edificios. ¿Por qué? Porque en el 94 se hablaba de que había mucha corrupción en los gobiernos delegacionales y permitían el crecimiento desmedido. Con Andrés Manuel López Obrador en aquel entonces se determinó suspender esa facultad a las delegaciones y se concentró en el gobierno de la ciudad a través de la hoy Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda integra el uso de suelo, que es el documento fundamental para poder ejercer una construcción. 2, otorga las factibilidades a través del sistema de aguas, que también depende del gobierno de la ciudad. Y si son viviendas que rebasan los 10,000 metros, los 5,000 metros cuadrados, requieren una factibilidad de movilidad, y si son comercios y rebasan los 10,000 metros cuadrados, requieren también una factibilidad de movilidad que otorga la CEMOVI. Todas estas dependencias del gobierno de la ciudad. La delegación en ese artículo precisamente habla claramente que solamente podrá recibir los documentos y tendrá que partir de la buena fe del ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? El entregar la documentación obliga hoy en día a las autoridades locales, no solamente en Coajimalpa, en toda la ciudad, otorgar los vistos buenos, o más bien lo que se le llama manifestación de construcción. ¿Por qué se le dice manifestación de construcción? Porque precisamente es eso, es un esquema unilateral donde manifiesta única y exclusivamente que va a construir. ¿Y quién es la autoridad competente para sancionar en materia de uso de suelo? El INVEA, que es dependiente del gobierno de la ciudad. Claro que todos manifestamos, oye, ya no queremos más edificios porque hay un problema tremendo de movilidad, tenemos problemas de agua, tenemos problemas de la escasez y la capacidad de recoger la basura, porque ya hay un exceso de habitantes en la demarcación, sin duda. Y eso se debe de ir subsanando. Los desarrolladores tienen la obligación de pagar el 10% para subsanar todas las afectaciones generadas precisamente por parte de estas construcciones. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos años? Todo ese 10% que corresponde dejarlo a la delegación afectada, lo han estado trasladando a otras delegaciones. O sea, Coajimalpa tiene un crecimiento, pero ese 10% que debiese funcionar para poder generar mejores condiciones, lo que provoca es que se lo llevan a otras delegaciones para comprar proyectos de vivienda, para comprar un predio, para mejorar la vialidad X en la delegación X, y entonces el impacto se queda en Coajimalpa y el beneficio se va a otra demarcación. Eso, pues sin duda ha afectado de manera importante. ¿Qué propuesta estoy haciendo en el tema de movilidad? Primero, toda la delegación tiene vialidades muy estrechas, vialidades que pues se construyeron en torno a unas condiciones de lo que éramos hace 30, 40 años. Éramos todavía una delegación
que prácticamente no tenía el crecimiento que tiene hoy en día. Y eso ha afectado de manera importante porque tenemos un incremento cada 6 años del 30% poblacional y la mayoría son de la zona residencial. Entonces, ¿qué es lo que estamos visualizando? Coajimalpa hoy no puede circular por las calles. La propuesta que estoy haciendo es la realización de pares viales. ¿Qué es un par vial? Las calles, que hoy en día son de doble sentido, en donde se estacionan los vehículos en ambas aceras, que seguramente ustedes que viven en Coajimalpa lo padecen todos los días, tratan de salir en el transporte público o en su vehículo particular, ¿y qué sucede? Se enfrenta vehículo con vehículo y no podemos movernos. O se enfrenta el camión de la basura con el camión de la ruta y no podemos movernos y ahí perdemos un tiempo importante. ¿Qué estoy proponiendo? Lo que estoy proponiendo es generar que las vialidades, en lugar de ser de doble sentido, aquellas que tienen una afectación importante y una movilidad constante, sean de un solo sentido. Eso nos va a permitir tener un circuito, o sea, si esta calle corría de norte a sur y esa corre de norte a sur y de ida y vuelta, solamente que corra en un solo sentido y esta en su sentido opuesto, y esta igual, y va a permitir que circulamos de manera permanente sin tener que enfrentarnos vehículo con vehículo. Eso nos va a ayudar mucho para poder mejorar sobre todo la movilidad en la zona que corresponde a los pueblos de Coajimalpa y sin duda va a ayudar a mitigar la afectación en la zona centro, que al final nos va a impactar en las zonas en donde requerimos distribuidores viales y movimiento de movilidad mucho mayor. ¿Qué propuesta también traemos? El poder hacer el desfogue por Chamixto. Es una obra que ha quedado pendiente durante muchos años, pero no había existido el presupuesto para poder reconstruirla. Y es una obra que requiere más de 100 millones de pesos. ¿Ustedes saben cuánto es el presupuesto anual de Coajimalpa? Bueno, son 1,000 millones de pesos del presupuesto inicial. Con las gestiones de los diputados fueron 500 millones más. Y ese fue el incremento de este año. Pero cuando yo fui jefe delegacional, todos los años fueron 1,000 millones. Quizá muchos no lo saben, pero de esos 1,000 millones, el 60% de esos 1,000 millones se va en gasto corriente. ¿Qué es gasto corriente? Pago de salarios, mantenimiento de vehículos, pago del alumbrado público, porque aunque lo vemos que es de gobierno, no los cobran, a las delegaciones CFE le cobra la luz, y se va en todos esos esquemas que requerimos cumplir. Y es el 60%, si el 60% se nos va precisamente en gasto corriente, ¿cuánto nos queda de 1,000 millones si tenemos diputados que no mandan recursos? Nos quedan 400 millones. Si estamos hablando que solamente en el tema de seguridad pública les propuse que vamos a gastar cerca de 50 millones promedio, ¿cuánto nos queda? O sea, nada más ya en un rubro nos comimos una parte importante del presupuesto de la delegación. Y todavía queda pendiente la elaboración de proyectos, ejecución de temas culturales, reparación de baches, topes, luminarias, en fin, todo eso queda pendiente. Entonces, si no sabemos administrar el presupuesto, para que se den una idea, hagan el cálculo. Coajimalpa tiene 1,000 millones de pesos y divídanlo entre casi 200,000 habitantes. ¿A cuánto le toca por habitante por mes? O peor aún, véanlo por día, y ese es el presupuesto con el que damos servicios a la población. Es muy poco dinero. Recuerden que solamente de esos 1,000 millones contamos con 400 millones para servicios. Entonces, no se vayan a los 1,000 millones, dividan 400 millones entre 180,000 habitantes. Ojalá hagan el ejercicio y me puedan decir cuánto es lo que le toca para gobernar a un alcalde del partido que sea para atender las necesidades de la población. ¿2,000 pesos? No, es menos. Mira, ¿cada cuánto? Al año. Al año, ¿no? Al año. Sácala, ¿cuánto al día? Son 400 millones. 400 millones. También estaría chido que empecemos con las preguntas porque ya se está un poco en ¿Entre 200,000 habitantes, dijo? Sí, 200,000. Entre 12. 166.66. Entre 30. No, son 5 pesos con 50 centavos al día por ciudadano. No, a ver, es que lo que quiero es que ustedes tengan la dimensión de lo difícil que a veces es gobernar, no es sencillo. O sea, lo que quiero comentarles es, no es un tema nada más de que demos resultados y hagamos acciones de gobierno. No, pues porque lo sé hacer, por eso lo hago, fui la mejor delegación del Distrito Federal.
No sé. ¿Ya? Insegura, menos insegura. Es decir, tu lema es seguridad ya, pero estos problemas de inseguridad que vienen hoy aquí gobiernos priistas. Por ejemplo, evades un poco la pregunta de los Claudios. Aquí estamos interesados en eso y no has respuesta, o sea, no has dado respuesta. ¿Qué onda con eso de los Claudios? Fue una campaña súper violenta cuando tú estabas para jefe delegacional que no habíamos visto aquí nunca. A ver, francamente no habíamos visto. Voy a recapitular para ver cuáles son las preguntas y paulatinamente les vamos a ir dando salida. La primera, en realidad, es en relación con la seguridad, ¿no? En este sentido, y bueno, no, el populismo que mencionaba un poco con las fiestas populares. Y después va en torno a la seguridad en relación con los Claudios. En este sentido también la universidad, aunado a esto, siempre tiene una preocupación sobre la seguridad personal y el patrimonial. Últimamente hemos sido víctimas de esta seguridad. Y bueno, pues serían dos factores que nos gustaría conocer. Primero, la seguridad que le podrías brindar a la universidad y el segundo punto precisamente es en relación con los Claudios y el otro punto es en realidad con las campañas de populismo, con las fiestas en lugar de no presentar este tipo de populismo y enfocarlo más directamente a la ciudadanía. Entonces, bueno. Bueno, si quieres, recapitulo en lo que habíamos dicho. El tema de seguridad depende directamente del gobierno de la ciudad. El esquema que estoy planteando yo es incrementar los elementos de seguridad pública pagándolos nosotros. Eso nos va a generar mayor presencia de seguridad pública. Te repito, desgraciadamente, como el índice delictivo no creció solo en Coajimalpa, o sea, pudiese ser la percepción única y exclusivamente del que habita en Coajimalpa. Sin embargo, creció en toda la ciudad. Y hay delegaciones que traen un crecimiento altísimo en temas muy delicados, como el homicidio. Y entonces la Secretaría de Seguridad Pública ha priorizado los elementos de seguridad pública que antes resguardaban Coajimalpa en otras delegaciones. Eso sin duda se refleja en dos temas. El primero es tenemos menos seguridad. Segundo, ha crecido la población en Coajimalpa. Entonces el índice delictivo, claro, se ha elevado. Sin embargo, hoy en día en la evaluación general, Coajimalpa sigue siendo la delegación con el índice más bajo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No voy a esperar a que llegue el índice delictivo que tiene la Cuauhtémoc con homicidios para que nos manden más policía. La propuesta que estoy haciendo es poder generar, o Iztapalapa, para no generar mayor conflicto, o cualquier otra delegación. No, es que pensé que habías comentado algo del tema, ¿no? Que después que feminicidios, por lo que pasó ahora, ¿no? No fue feminicidio, ya está el dictamen de la Procuraduría. No presenta el cuerpo de la persona que cayó del panteón, ya los familiares, que son los que están en el panteón y que son los que venden las flores en el panteón, fueron al Ministerio Público, ya les entregaron el dictamen de la Procuraduría donde no presenta ningún rasgo de violencia y esa es la situación de ese en específico. Está la nota del Universal, en donde ya salió claramente que no hay feminicidio. Bueno, eso dice la nota del Universal. Pero déjame concluir con él. Para que podamos terminar y vamos paulatinamente concluir dando con salida. Él. Ahora, Coajimalpa nada más por hacer hincapié tiene un margen de 3 a 4 homicidios al año. Ese es el margen que tenemos. Claro que si hay un homicidio más, este año tenemos 5, pues se incrementa el índice delictivo de manera potencial. Pero lo que quiero señalar con esto es, con este esquema, lo que vamos a poder garantizar es que los policías que hoy nos retiran, no nos lo retiren, se queden aquí. Y con eso vamos a poder garantizar la seguridad en la demarcación. Sin duda, lo que vamos a hacer con esa dinámica es poder generar un ambiente mayor de seguridad para la población. No sé si eso responda a tu pregunta. Es que no es un tema priista, el tema es el índice delictivo crece en toda la ciudad. A ver,
El jefe de gobierno es Miguel Ángel Mancera y en su gobierno fue cuando se incrementó el índice delictivo. Pero en el gobierno anterior de Marcelo Ebrard se mantuvo en el mismo margen. ¿Qué es lo que ha estado pasando en Coajimalpa? Repito, nos retiraron elementos de seguridad pública. Hay un incremento por esa situación. La otra, no se ha atendido tampoco el tema de la esquema de protección ciudadana para poder generar este bloque que yo manifestaba, de poder hacer puntos de revisión en las entradas y salidas de la demarcación. Con eso creo que podemos disminuir de manera importante. Tú igual y no lo recuerdas, pero en estos 2 años, cuando yo fui jefe delegacional, Coajimalpa fue la delegación más segura del Distrito Federal. Y eso, bueno, pues lo presumí por todos lados. Y era un esquema que habíamos hecho a partir precisamente de contratar más policías del presupuesto delegacional. Claro, ¿le pega a la población? Sí, porque ese recurso está destinado para otro tipo de servicios. Y lo tenemos que ocupar en pagarle policía para que no nos retiren policías. Pero habrá que retomarlo para poder generar un esquema de seguridad en la delegación sin ningún problema. El otro tema es, me dices, es que hacen muchos eventos y regalan juguetes. Sí, los eventos, hay un presupuesto específico en la ley para el tema cultural, que desgraciadamente antes no se aplicaba. Entonces, los eventos que se hacen son los que se han reportado durante todas las administraciones que han pasado. Me encantaría tener aquí en la mesa a cualquiera de los exdelegados y preguntarles de la partida para el recurso cultural, ¿qué hicieron? ¿Pueden o no simpatizar con los eventos que hacemos? ¿Pueden o no? Pueden decir que son fiestas, que son lo que ustedes consideren. Pero lo que sí es una realidad es que la partida está ahí para eventos culturales y no la pueden ocupar para otra cosa porque está etiquetado para temas culturales. Entonces, si ocupan ese recurso para otra cosa, la misma Secretaría de Finanzas no te libera el recurso. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Y lo digo como es. Anteriormente, jefes delegacionales simulaban eventos culturales y sacaban el recurso. Y hablaban de que habían hecho el evento cultural de la flor, el evento cultural en pro de los jóvenes, y no existían. Hoy en día, lo que se tiene que hacer es acreditar puntualmente en qué se gastan los recursos. Entonces, si no tienes el evento, con la Contraloría General tienes que decir, bueno, aquí está el evento y este es el recurso que gastamos. Claro, hicimos muchos eventos porque el presupuesto está ahí y no lo puedo destinar para otras cosas. Repetí hace unos minutos, el 3% del presupuesto delegacional fue el que se destinó para apoyos sociales, el 3%. Entonces ese 3% fue el que destinamos para juguetes, para aparatos auditivos, para tinacos sin agua, como dicen algunos, para todos esos apoyos que desde nuestro punto de vista sí han beneficiado a gran parte de la población. La pregunta es, y volvemos a lo mismo, los jefes delegacionales anteriores tenían esa misma partida del 3% para apoyos sociales. Entonces ahora hay que criticar al que sí otorgó los apoyos sociales, cuando entonces yo no quiero pensar que es correcto no entregar los apoyos sociales porque entonces se percibe que hay una dinámica de tratar de generar populismo. Pues no se trata de ayudar desde mi punto de vista a la gente que lo requiere. Ahora, a Adrián Rubalcaba no se le ocurrió que el presupuesto fuera comprar tinacos, o que el presupuesto fuera comprar aparatos auditivos o anteojos para los niños o zapatos o chamarras. ¿De dónde emanaron esas propuestas? De la misma población a través de sus representantes vecinales que son electos. Ellos son los que hicieron los planteamientos para la compra de programas sociales. Ahora, del presupuesto participativo de cada una de las colonias, si tú lo revisas, en cada una de las colonias se repiten los mismos programas sociales que ya la jefatura delegacional implementó en el 3% que le correspondía. ¿Qué quiere decir esto? Que ese 3%, aunque no nos guste, sigue siendo insuficiente, y cuando vemos el programa, el proyecto que presentan los comités vecinales con relación al presupuesto participativo, vuelven a pedir tinacos. Y ese presupuesto lo dispone directamente el comité vecinal que es electo. Entonces, en ese ánimo de ideas, para mí es bastante relevante poderles puntualizar a ustedes que no es un esquema de que Adrián quiera regalar o que hace eventos. Pues es que así está el presupuesto. Por eso, para hablar de gobierno, creo que es… Y ahora quiero nada más aclarar el tema de los Claudios, antes de que… Ya sé que me alargué, perdón, maestro. No, pero quería preguntarte algo.
Bueno, es que hay varias, yo sé que, miren, yo sé que hay muchas preguntas. Ahorita me surgió una duda en relación, por ejemplo, yo sé que ahorita viene lo de los Claudios, lo de los consejos, es que los consejos vecinales son los que finalmente designan. Probablemente ahí es interesante el punto en el que saber quiénes son los que dirigen los consejos vecinales y por qué precisamente están pidiendo tinacos constantemente. Entonces sí, le daremos celeridad a esto y bueno, continuamos rápidamente con lo de los me voy a tratar tinacos, de apurar, pero sí. para mí es importante que escuchen todo. Yo también tengo interés de escucharlos a todos y me voy a ir hasta que todos ya estén tranquilos y me hayan escuchado. Las preguntas que quieran las voy a responder. No tengo nada que ocultar. Entonces, lo que quiero plantearte es, al final de la historia, ¿quiénes son los representantes vecinales? Pues los que fueron electos por la población. Es que termino una cosa y me voy a la otra. Es que preguntó él, ¿no? Y Perdón, yo mezclé ahí, pero… bueno, entonces me voy a los Claudios y regreso a este tema. A ver, los Claudios en el 2009, ustedes recordarán que fue muy puntual, fue un escándalo que se generó cuando yo era candidato del PRD. Cuando fui candidato del PRD, Acción Nacional promovió un esquema en el proceso electoral que fue un esquema muy conflictivo y muy violento. No existían los Claudios. Los Claudios recibieron ese mote de un servidor. Está el periódico Reforma del 2009, que fui yo quien denunció a los Claudios, que en el proceso electoral, en el 2009, mija, revísalo, aunque me muevan la cabeza que no, así está. Ahí tienen Google. Concéntrese, por favor, en contestar. Entonces, en el 2009 se generó esa dinámica por parte de Acción Nacional. Yo denuncié que existía un grupo y cuando me preguntaban cómo se llama el grupo, yo lo que dije fue, quien encabeza ese grupo se llama Claudio González González. Y entonces todos los periódicos salió que yo denunciaba, yo Adrián Rubalcaba en el 2009, yo denunciaba a los Claudios. Perdí la elección en el 2009 y fui director general en Sedeco. Posteriormente, en el 2012, regresé a ser candidato a jefe delegacional. En el 2012, una campaña que sin duda todos recuerdan muy bien, una campaña muy conflictiva porque todos acabamos a moquetes o sea, fue una campaña en donde ambas partes, y señalo puntualmente, el PRD y un servidor terminamos mal porque además la negociación se llevó mal desde la aplicación de la candidatura, tan es así que terminé en otro partido, porque en la negociación se impuso un candidato del PRD que desde mi punto de vista no reunía las características de la demarcación y no era vecino de la demarcación y empezó mal, la relación empezó mal. Al final, durante el proceso electoral hubo varios conflictos, sin duda de golpeados, brigadistas que se golpeaban unos con otros, agresiones de ambas partes, hubo cerca de 45 denuncias penales en aquel entonces, privación ilegal de la libertad de compañeros míos, golpes de los otros, lesiones que tardan en sanar más de 15 días de los otros y de los míos. Al final de la historia fue una campaña bastante violenta y bastante desagradable para todos, porque nadie quiere que se golpee el equipo de trabajo que uno representa. Déjame terminar. Ahorita termino. Pues no sé qué pasó, Bueno, porque no hay denuncias. A ver, vamos a… Deje denuncio ahorita, vamos a darle vamos a celeridad. denunciar ahorita, A ver, vamos a denunciar. Pero a ver, primero, Hay para que denunciar. contestar, porque Continúe, si no… por favor, concéntrese en la pregunta. Entonces, lo que quiero nada más transitar es que lo que quiero explicar es con el ánimo de que podamos llegar a un entendimiento, no señalar por señalar. En el 2012 se dio esa situación, se terminó el proceso electoral ganando su servidor. Raúl Flores, que hoy puedo decir que es mi amigo, presidente del PRD, en aquel entonces estaba en contra completamente de mí y salió a decir, es que Rubalcaba ahora trae a los Claudios. De ahí emanó, y lo pueden checar en el 2012, las declaraciones de Raúl Flores, emanó el retomar el tema de que los Claudios estaban con Adrián Rubalcaba. En el 2013, en un evento que se lleva a cabo en la delegación por motivos de la festividad de diciembre, me tomo la fotografía con un empleado de la delegación y con otro personaje que se llamaba Claudio González. Y me tomo esa foto porque ahí estaban, como me he tomado muchísimas, en muchos lados. Y el señor subió la fotografía al Facebook. Meses después, el señor lo detienen precisamente por cometer ilícitos en la ciudad. Derivado de eso, retoman el discurso los del PRD de que yo soy el líder
de una banda que se llaman los Claudios. Para acabar pronto, nosotros logramos acreditar que Claudio González trabajaba en la nómina de Miguel Hidalgo con Víctor Hugo Romo. Cuando eso se sale a la luz, Víctor Hugo Romo nos debate el tema y dice, bueno, sí, pero el hermano trabaja en la delegación Coajimalpa, que efectivamente Héctor trabajaba en la delegación Coajimalpa. La delegación tiene 3,600 empleados. Y nada más quiero resaltar, resulta que estos dos hermanos eran líderes de un grupo que se llama Asamblea de Barrios. Por cierto, no simpatizan con el PRI, pero ese grupo, en su momento, se pudo acreditar que ambos hermanos lo que hacían eran encabezar temas en diferentes delegaciones de apoderamiento de inmuebles para podérselos quedar. En este periodo, ya en el 2015-2018, se generó un esquema en donde Claudio termina en el reclusorio por un delito y Héctor invade un predio en la colonia Cuauhtémoc con Asamblea de Barrios, con Superbarrio, que seguramente ustedes los conocen bien, y entonces lo detiene el gobierno de la ciudad y resulta que ahí en esas declaraciones termina manifestando que pues, los vínculos conmigo son mentira. Y Raúl Flores, que es presidente del PRD actualmente, sale a hacer una declaración que ofrece disculpas por las declaraciones emitidas en que yo era el líder de una banda. Claro que después políticamente eso se ha utilizado para seguirle dando vueltas. Todo lo que digo lo pueden checar en internet, no es un tema ni que yo se los platico, ni que es falso y con mucho gusto lo puedo acreditar. Sí, bueno, ahí primero va ella, después vamos a ir haciendo cola porque ahorita haré todo el planteamiento, ahorita también te la daré, Levi, perdóname. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas Soy tardes. estudiante de Humanidades y me resulta un poco extraño que hables y intentes como darnos seguridad, porque justo, ¿no? Se te han imputado como varias acusaciones de amenazas en contra de periodistas, has tenido nexos con los hermanos Salinas, y de repente dices que la seguridad va a aumentar si ponemos más policías. Entonces la pregunta es, ¿de verdad crees que con una política policial la corrupción, los asaltos y todas las cosas que aquejan a Coajimalpa van a disminuir? O sea, y viendo evidentemente todo tu historial violento. Pues bueno, a mí me gustaría ver cuáles de esos historiales violentos que manifiestas han sido consignados ante una autoridad, porque es claro que todos los señalamientos han sido electorales, porque durante los procesos electorales es cuando se me señala de una cosa u otra. Cuando no hay proceso electoral no hay ningún señalamiento. Entonces es muy curioso, no lo hay. ¿A quién? Es completamente falso. Pero sabemos también que la justicia mexicana no es justa. Bueno, yo quiero decirte nada más a todos aquellos que han manifestado que se les ha amenazado de alguna forma, están llevando un proceso legal ante las instancias correspondientes. Hoy en día, la diputada Paola, que menciona, está demandada por un servidor, por daño moral. Y sería interesante ver, ¿no?, cuál es el estatus legal de ese procedimiento legal, porque, bueno, ahorita se va a enterar la diputada, pero a partir de su confesional, de ella, ante la falsedad de declaraciones, el juez ya emitió un seguimiento penal por la falsedad de declaraciones. Entonces, pues sí es muy fácil acusar a alguien, pero el tema es hay que probarlo. Jurídicamente, ninguna de esas notas que ustedes han dado lectura tiene un procedimiento penal en mi contra, ninguna. Todos son dichos de alguien más. Los únicos que me han acusado de amenazas de muerte es la diputada Paola. Sin embargo, ¿qué argumentó en su momento? Ataques a periodistas en redes sociales. Eso es lo que ha manifestado. Y que ha tratado de acreditar que a través de bots he desprestigiado a su medio de comunicación. Lo que es una realidad es que esa demanda se fue al archivo. No existe un procedimiento penal en mi contra por ese tema. Entonces, al final de la historia, lo que te quiero transmitir es, no hay ningún antecedente de eso. ¿Y la política no policial? ¿Has pensado en Claro. poner menos policías y no sé, A ver, más la cultura? el Fortaseg, que seguramente conoces qué es
es un presupuesto existente en el gobierno federal. Para... Pues eso es lo que te voy a decir. Pues es que, bueno, pues es que si no te digo de dónde sale el dinero, pues entonces puedo plantear fantasías y no, o sea, no me las vas a creer. Entonces quiero darte con datos puntuales qué es lo que se pretende hacer. El Fortaseg cuenta de un recurso que son 19.4 millones de pesos que los ejerce el gobierno de la ciudad para poder generar esquemas de prevención del delito. O la otra, equipamiento policial. De esos millones que tenemos en el Fortaseg, podemos disponer del 10% para programas en pro de la prevención del delito. Hemos estado trabajando en un esquema de prevención del delito en planteles educativos y en pro de prevención del delito de las mujeres. ¿Por qué? Porque nos queda claro que los delitos en donde estamos nosotros siendo víctimas es en robos, la mayoría mujeres, y la otra, en la educación que están recibiendo los alumnos en los planteles educativos que a veces no son suficientemente puntuales en esquemas de seguridad y en las consecuencias que traen el consumo de droga, alcohol y obviamente incurrir en índices delictivos. Ese presupuesto lo estoy planteando utilizarlo precisamente para una generación de recuperación de todo el tejido social. Y eso va a permitir sin duda generar esquemas de prevención. Esto aunado a lo que he venido manifestando. Hemos construido deportivos y hay que promover el deporte. Hemos impulsado temas de cultura, pues quizá, como él decía, bueno, son fiestas. Bueno, promovamos esquemas de cultura distintos. Bueno. No, ves que ese no es el presupuesto de cultura, no va ahí. O sea, lo que yo quiero decir es que, a ver, cultural. A ver, la universidad nos ha estado apoyando. La universidad ha estado apoyando actualmente para los esquemas de movilidad. Actualmente tienen un proyecto inclusive del tema del agua que se está revisando en esta misma universidad con alumnos de aquí, que fue impulsado por el actual jefe delegacional. Sí, sin duda. A ver, hemos trabajado con la universidad de la mano durante muchos años. No es de hoy. Aquí puede gestarse una situación muy importante y una vinculación interesante. Ustedes están como estudiantes necesitados de esta situación cultural. Aquí he visto precisamente esta manifestación de no queremos a lo mejor que se regalen cierto tipo de ayudas en estos populismos y preferimos que se arme a lo mejor una casa de cultura, que se armen bibliotecas, este tipo de circunstancias. Pues en este sentido, pues debemos trabajar nosotros también como comunidad universitaria para demandarles inmediatamente esto. Y aquí es precisamente, entiendo que es una demanda inicial que tienes por parte de los estudiantes, que a lo mejor en tu plataforma pudieras hacer esta modificación. Pensar que a lo mejor, entiendo que este 3% que tienes destinado a recursos, probablemente a lo mejor sería un destino que se modificara de alguna manera para que pudiera pegar a esta parte del área de la cultura. Quiero decir, es que hay un presupuesto específico para cultura. Entonces, ese 3% que es para programas sociales va a seguir ahí, no lo puedo modificar. Ahora, el tema de cultura puede incurrir en lo que, por ejemplo, decía, ¿cómo te llamabas, jefe? Marvel. Lo que decía Marvel, para mí es bastante relevante. Decía, es que no queremos tantas fiestas. De ese presupuesto que tenemos ahí, sí podemos modificarlo y en lugar de hacer el evento de el Día de Muertos, la Feria del Libro. La Feria del Libro, por ejemplo. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace la Feria del Libro? Bueno, entiendo este proceso. Pero por decir otro, ¿no? O sea, por decir quizá la propuesta que traiga algún alumno con relación al impulso de las clases o el estudio de historia de la ciudad o el programa de ajedrez en la demarcación, de ese presupuesto que va encaminado al tema cultural y que hoy se ha enfocado a hacer muchos eventos culturales, podemos disponer quizá para un taller de artes y oficios, que eso sí es viable, o sea, destinar ese recurso, pero el 3% que está encaminado a programas sociales, solamente se puede ocupar para programas sociales. Ok, bueno, entonces pero esta parte de cultura sí podría ser, a lo mejor, por ejemplo, algo que interesaría mucho a la universidad es esta parte precisamente en la que volteara, que en realidad la nueva alcaldía se dirigiera a estos espacios culturales que es precisamente los universitarios donde se gesta este movimiento cultural y aquí probablemente en vinculación con el área de la coordinación de vinculación se establecieran estas pautas en las que permitieran abrirse
estas ferias, feria cultural, feria de movilidad, feria de muchas otras circunstancias, y que precisamente el eje rector podía ser parte de esta universidad. A lo mejor aquí precisamente veo en los alumnos mucho esta demanda. Ahora también en esta sección, esta preocupación de cultura, creo que existe esta preocupación de no necesitamos a lo mejor probablemente más policías, aunque entiendo esta situación de que se necesitan, pero que no se necesita, pero que a lo mejor podíamos ampliar la educación o situaciones en lugares muy específicos en donde las comunidades cercanas aquí, pues obviamente tienen esta deficiencia académica, en la que obviamente a partir de esta circunstancia educativa, pues el crecimiento se puede dar paulatinamente. Entiendo esta sensación. Hay preguntas, vamos ahorita haciendo en orden. Voy a ir señalando en realidad con las preguntas. Ojalá las preguntas puedan ser igualmente Lo más como breve posible. La contestación pueda ser muy importante, por también en relación con el tiempo. En este sentido, nos hemos colgado más de lo normal en relación. Sé que existe mucha inquietud por parte de todos ustedes, así que vamos ahorita a montar 1, 2, había señalado allá que había una tercera, una cuarta, una quinta. Y aquí, bueno, y la sexta, que precisamente, perdón, pregunta y respuesta. Ojalá y pudieran ser preguntas muy acotadas en las que pudiéramos decir, necesito esto, la propuesta es A, ¿sí? Existe esto, como ahorita lo que señalábamos, necesitamos más cultura, bueno, pues se puede vincular con la universidad. Y en este instante, también para tomar celeridad en relación con estas características. También me gustaría conocer también de las carreras en las que son, porque ahorita tengo una diversidad de varias personas y me gustaría saber qué carreras son, o sea, en esta humanidades, ciencias, etcétera. No, bueno, pero saber, pues. Va a ser muy breve, en realidad solo es 1 minuto. Me gustaría que no me interrumpieran. En primera quiero mostrar una inconformidad con la moderación. Creo que mucha gente quiere hablar y está hablando muchísimo. Esta persona a la que le gusta la información positivista, puros números, está bonito cómo nos pones a hacer divisiones y todo, pero al final de cuentas creo que la pregunta de nuestra compañera Elsa, también de Humanidades, yo soy donativo de Humanidades, es en cuanto a tu postura hacia el proceso de politización de la… sí, el sistema policial. ¿A qué me refiero? Gracias, qué bueno que estás en video, porque también hace ratito dijiste que lo de los juguetes salía precisamente del presupuesto de cultura, además de que también en video quedó registrado como dijiste que efectivamente se reducen el presupuesto para las necesidades sociales, porque pues vamos a apoyar el de la policía y pues bueno, ellos se ven afectados. Oye, ¿qué piensas de ver el paradigma del otro lado? A final de cuentas, la criminalidad es un síntoma de un problema, no es el problema. El que haya policías, ni siquiera, o sea, no te va a garantizar nada. Simplemente vas a tener a gente hambrienta, a gente delictiva, que la gente delictiva no es delictiva por gusto, es por una necesidad que veo que desconocen. Y los policías no solucionan nada en ese aspecto, mucho menos si vas a descuidar el presupuesto de los aspectos sociales para fortalecer la policía. Vas a tener, estás en video, nos acabas de decir que a final de cuentas ibas a aumentar lo de la policía y que bueno, la gente está afectada, pero bueno, ni modo. Oye, entonces vas a tener una población no nada más con problemas de delictividad, sino con necesidades y además reprimida. Bueno, a ver, quiero puntualizar. La policía no depende de la alcaldía, repito. No, es que para mí es importante, No depende de la alcaldía. ¿Qué requeriríamos? Lo esencial sería que nos regresaran los elementos de seguridad pública que teníamos por parte de los sectores y no habría necesidad de ocupar el presupuesto delegacional para poder tener presencia policíaca. ¿Qué es lo que es una realidad? Hoy en día tenemos una escasez de elementos policíacos que teníamos anteriormente y que el gobierno de la ciudad ha determinado mandarlos a las delegaciones que tienen los índices delictivos más altos y nos impacta de manera directa. Lo principal sería que el gobierno de la ciudad no los mandara, pero lo que queda claro es pues que en el gobierno anterior no los tuvimos y habrá que esperar cuáles son las políticas de quien gane la jefatura de gobierno para poder entender si hay que ocupar ese recurso o no. Pero yo tengo que partir de una propuesta en donde no contamos con la propuesta del gobierno de la ciudad de incrementar los elementos de seguridad pública. Entonces, tengo que ser muy realista. Si el principal problema de la población hoy en día en Coajimalpa es el tema del índice delictivo, primero tengo que mitigar el impacto negativo que tiene la población. Eso no quiere decir que los voy a reprimir
O sea, lo que voy a tratar de hacer es evitar que haya delitos. La otra, ya quedó creo que muy claro anteriormente, el esquema de poder generar esos aspectos culturales para promover un esquema de evasión delincuencial, sin duda alguna. Pues estoy abierto a ese tema. Si no tenemos delincuencia, no requerimos policías. Entonces, mi propuesta va encaminada precisamente a eso, generar espacios culturales, deportivos, que lo he venido haciendo, pero que nos regresen a los elementos de seguridad pública de la ciudad. Si no nos los regresan, habrá que invertir recursos para poder salvaguardar la integridad de los vecinos. La siguiente pregunta era… Sí, claro, pero… Dada tu experiencia política, tú hiciste muy bien la tarea cuando viniste acá, ¿verdad? Conoces muy bien también por la administración que pasaste. ¿Me puedes decir cuántos comerciantes ambulantes hay en Coajimalpa? Sí, el padrón es de 816 comerciantes ambulantes. Ok, voy a entrar en tu juego. ¿Eh? Voy a entrar en tu juego. Multipliquemos 836 ambulantes por 200 pesos diarios. 816 por 200 pesos diarios que le cobra tu gente a los 816 y no sé si estás enterado. Vale. ¿Cuál mi gente? Pues yo no soy el alcalde ni el jefe delegacional. Pero desde 2012, tu primera administración, hasta Miguel Ángel Salazar, está haciendo eso, ¿vale? Si Bueno, no estás enterado… Lo que sería interesante es tú que lo estás denunciemos, porque… Sí, es que tú evades la pregunta con que a mí no se me comprueba nada y la denuncia dónde está, ¿no? Pero ahí está, la gente vive esa realidad. Hay gente de las dos administraciones priistas que cobran hasta 200 pesos al comercio informal. Así que, ¿cuál es el número? 273.200 pesos. Ahí está, vale, gracias. Bueno, pues, si quieres ahondar más en relación con la pregunta. Pues es muy sencillo, no existe una denuncia actualmente con relación al tema. A ver, no, pues es cierto. A ver, yo lo que quiero es puntualizar. Si no existen denuncias y los mismos comerciantes permiten que sean abusados en el caso de que sea cierto lo que estás manifestando, pues sin duda, pues no hay un avance legal en contra de sus servidores públicos. Aquí hablábamos de combatir la corrupción, pues lo primero que tenemos que hacer es levantar la voz. Si no levantamos la voz y asumimos que ya eso es normal, pues entonces estamos nosotros siendo parte de la corrupción, porque para que exista corrupción, ambas partes tienen que estar de acuerdo. Y en este caso concreto, pues existe el CISCOBIP, que es el acuerdo 11/98, emitido por el jefe de gobierno en aquel entonces, López Obrador, en donde el cobro del comercio ambulante es un autogenerado que permite a la delegación tener recursos. Y la pregunta es, pues si están en la vía pública y pagan su acuerdo 11/98 a través del CISCOBIP, pues ¿por qué tendrían que pagarle a los inspectores de vía pública si acreditan su permanencia en la vía pública? Entonces no tendrían por qué estar pagando eso. Bueno, haremos la última pregunta y en relación, de verdad, siento mucho esta circunstancia, entiendo… ¿Esto está prendido? Sí, está Sí, prendido. ok, pero perfecto. antes… ¿Cuántos de ustedes tienen la intención Pero, de a irse ver. de aquí hasta que todas sus dudas sean resueltas? Es muy en serio. Como para empezar, número 1. Número 2, y me voy a poner de pie porque no tengo miedo. Mi nombre es Levi Alberto Vale Castillo. Estudio Ciencias de la Comunicación con especialidad en organizaciones. No tengo miedo. Vivo en el pueblo de San Mateo Tlaltenango. Tal vez no llevo mucho tiempo viviendo ahí y desconozco muchas de las problemáticas de dicho lugar, pero sé que no puedo seguir viviendo así. Hace rato dijiste que más o menos cerca del 60% de tu presupuesto total es destinado a nóminas y solo el 3% a cultura. ¿Y qué pasaría si redujeras ese 60% de presupuesto que se va en nóminas y demás, lo redujeras? Y parte de ese presupuesto que acabas de reducir para pagar nóminas, lo destinaras a educación. Estás hablando de seguridad. El problema de los feminicidios y demás ofensas hacia cualquiera de los pobladores de Coajimalpa no es la seguridad, es la educación. Si lo que quieres es mitigar esos problemas de violencia, tienes que empezar impartiendo talleres de sensibilización. Y no solamente se refiere a talleres de sensibilización que estén enfocados a no debes de golpear a tu amiguito. Eso es una tontería.
talleres de sensibilización en los que se den datos reales, en los que se muestren imágenes reales de los actos de violencia, en donde se muestre que realmente el gobierno está haciendo algo para mitigar ese problema. Hablas de un refugio para mujeres que han sido violentadas. Perdón, eso tampoco soluciona el problema. La mujer violentada, de una o de otra forma, en algún momento se va a volver a topar con una persona que es exactamente igual a ella. Eso no va a solucionar absolutamente nada. Perdón, viniste a una universidad en la que la mayoría somos sujetos pensantes, en la que la mayoría está acostumbrado a debatir los puntos de vista que se le ofrecen. Y si no se está de acuerdo, está sujeto a una réplica. Eso es todo. Ok. Bueno, pues San Mateo Buenas Tlatenango, tardes. yo a diferencia de ti sí lo conozco muy bien y te quiero ser muy puntual en la respuesta. San Mateo Tlatenango tiene uno de los índices delictivos más bajos de la totalidad de la demarcación. Y bueno, pues puede ser la percepción, pero el índice delictivo en San Mateo hay que denunciar. La política de… ¿Cuál del PRI? El Ministerio Público depende del gobierno de la ciudad. El otro día vi un grupo de personas que se habían robado un bonche de varilla. Es estúpido, ¿no? Un bonche de varilla. ¿Cómo se lo van a robar? Bueno, se lo robaron. Hizo una denuncia anónima y me pidieron que diera mis datos. Dije, oye, si te estoy diciendo que quiero que mi denuncia sea anónima es porque vivo aquí y los delincuentes viven aquí. De inmediato, los policías llegaron, y eso sí lo debo que reconocer, los policías llegaron de inmediato después de que yo hice la llamada, pasaron aproximadamente 2 minutos y ya estaban ahí. Eso lo reconozco. Pero ¿sabes qué me dijeron? Me dijeron, es que tú nos tienes que acompañar y tú tienes que dar fe de que los viste. Dije, oye, espérate, pues si yo vivo aquí, o sea, si estoy pidiendo que mi denuncia sea anónima, es porque tengo miedo a que en algún momento vaya a haber una represalia, porque sé que no es uno. Sé que pueden ser 10 o 100 o los que sean. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que realmente el sistema de seguridad pública o el sistema penal mexicano tiene la capacidad o siquiera la inteligencia de responder ante situaciones como estas? Si la ciudadanía te está diciendo que la denuncia es anónima, ¿por qué no se respeta el anonimato de esas denuncias? A ver, yo quiero nada más manifestar en el tema, yo coincido contigo en algo, que es, hoy el sistema penal acusatorio está mal. Y eso ha provocado que delincuentes que cometen un ilícito, después de ser detenidos por los policías que tanto criticamos, que ellos también enfrentan al delincuente, son dejados en libertad durante el proceso. ¿Por qué? Porque así está el sistema penal acusatorio actualmente. ¿Cuáles son las irregularidades en las que hoy todos los ciudadanos, incluyendo el alcalde y los diputados y absolutamente todos, tenemos que pasar? Es, si no hay una denuncia directa, el delincuente sale en libertad. ¿Qué es lo que te pedían los policías? Pues sin duda, pues ellos no pueden decir, bueno, pues sí, se robaron la varilla, yo los encuentro o hago la detención de los que tienen la varilla, pero si no hay alguien que me haga el señalamiento, ni el propietario de la varilla, ni quien observó que cometió el delito, pues sin duda los dejan en libertad. Ese es el sistema penal acusatorio que hoy tenemos. Creo que valdría la pena pues hacer una propuesta de modificación del sistema penal acusatorio a nivel nacional, que sin duda es algo que se requiere urgentemente. Quien aprobó el sistema acusatorio que actualmente estamos sufriendo, pues sin duda es alguien que no vive la problemática de inseguridad. Entonces… ¿Me puedes decir qué hay en el piso al lado de los pies de esos dos sujetos? ¿Unas varillas? No sé. Ah, gracias. Gracias. Sí. Tuve pruebas que fueron presentadas a la policía. Por eso, el tema es que el policía hace la detención a petición de parte, que ese es el tema que yo quiero explicar. La detención que hace uno a petición de parte es señalando quién es el responsable. El policía no puede agarrar y decir, bueno, pues sí, yo lo vi con la varilla, pero si no hay alguien que señale que es propietario de la varilla, o si no hay alguien que señale, yo los vi retirando la varilla de tal lugar, no es procedente jurídicamente. Así está el sistema. Entonces, sin duda… Tienes razón, es frustrante, sí. Hay temor de la población de que el delincuente tome represalias, también. Hay que modificar el sistema penal acusatorio. Lo que quiero decir es, la intención de incrementar los elementos de policía es muy sencilla. Es generar una presencia permanente para evitar que este tema suceda. ¿Por qué? Porque lo que hace es el efecto cucaracha, no es
No es que yo no quiera que los policías que los policías detengan más personas, que yo quiera que detengan más personas, sino lo que yo quiero es, pues obviamente, ahuyentar al delincuente. ¿Por qué? Porque el sistema penal acusatorio está así. Sí. A ver, solamente en relación con el tiempo, tenemos que ser igualmente equitativos. Sé que hay preguntas, por favor, solamente 3 preguntas, y aquí en este sentido, elijan a 3 participantes para que podamos hacer 3 preguntas. Se los pido por favor en relación con el tiempo. Sí. Se puede extender y se puede extender esto muchísimo tiempo, pero para ser más puntuales. Una pregunta aquí, la segunda pregunta, ya habías participado. Escojan ahorita rápidamente 2 preguntas más. Bueno, 3 continuemos. preguntas y terminamos. ¿Vale? Entonces tenemos aquí la primera pregunta. Piensen quién será el segundo participante y el tercer Participante, participante. no pregunta, En este participante. A ver, es que miran, Porque, ¿por qué tenemos esa limitación de tiempo? Si estamos en el acuerdo. es que nos mira, hay podemos muchos extender. factores que no tan solo es el factor único de el unívoco, ¿no? Una Podemos persona, cambiar moderador. sino tenemos varios, perdón. Podemos cambiar moderador si lo que no tiene usted es el tiempo. Es candidato. Pero no nos podemos prolongar sobre la línea que Es, está generando más. Es que está mira, generando más dudas. Yo lo sé, está generando por la ventaja. Y con las candidatas y los candidatos anteriores no hubo ese tiempo precisamente porque tienen que acordarse. El licenciado ya dijo que tiene tiempo para responder. exactamente. 3 preguntas. Tenemos la primera. Buenas tardes, señor Rubalcaba. Bienvenida a la Casa del Tiempo. Anyway, hace un tiempo nos encontramos en el elevador, así que creo que todavía nos recordamos mutuamente. Y le hice 5 preguntas que, cuando usted decidió que era tiempo de retirarse, que si no tenía el tiempo de hacerlas, responderlas, podía hacerlo por Twitter, como lo hizo una de las candidatas que fue del gobierno, que fue Barrales. Si gusta anotarlas, con todo gusto. Si usted no tiene como la memoria, como México, que se le olvida y vota por el PRI cada vez, no se preocupe, la vuelvo a repetir. Ha mencionado respetar la Constitución, entonces, ¿cómo justifica usted que su proyecto de gobierno no está violentando, mediante la obstrucción, el sufragio efectivo? Segunda, ¿por qué niega los mensajes intimidatorios a la diputada Paola Galica, cuando lo que ella hizo fue poner los mensajes que se le habían enviado? La tercera pregunta es ¿qué solución propone para los problemas del agua si se le ocurrió vender los ríos del desierto de los Leones? La cuarta, ¿cómo combatirá la delincuencia mediante sus tienditas de narcomenudistas y los taxis piratas que instauró en toda la delegación de Coajimalpa, que tienen un logo, supongo que los han visto? Ok, muchos lo han visto. La cuarta es, ¿cuál es su postura sobre el femicidio y el feminicidio, que no es lo mismo? Si ni ha brindado los videos de las cámaras de seguridad que se encuentran en la explanada sobre el caso de la chica, que usted dijo que ya pasó y demás. Sin embargo, nosotros hasta la fecha no conocemos, y bueno, el Universal, ay Dios mío, ¿no? Por favor. Y hay una sexta pregunta por parte de una amiga, pero es demasiado insulsa, sobre el Photoshop de sus pancartas. Pero con eso estamos bien. Muchas gracias. Con mucho gusto les contesto. A ver, yo no sé de qué manera pudiesen ustedes estar manifestando que no estoy respetando la Constitución en el tema del libre sufragio. Desconozco a qué se refieran. O sea, pues al final de la historia, como ustedes conocen la Constitución, y además hoy en día inclusive está autorizada la reelección inmediata, lo que dice puntualmente es la posibilidad de reelegirse de manera inmediata en el proceso inmediato. En el caso concreto de los presidentes municipales y jefaturas delegacionales en su momento, la ley permitía poder volver a participar en un proceso electoral. Actualmente la Constitución de la Ciudad de México
aprobada por todos los partidos políticos, no solamente contempla dejar un espacio, sino inclusive la reelección inmediata. Entonces, de ninguna manera estaré violentando la Constitución. Soy un creyente de las leyes y respetuoso de la normatividad, y si fuese lo contrario, pues no se permitiría que yo ni siquiera hubiera sido registrado como candidato a la alcaldía de Coajimalpa. Entonces, ahorita voy a concluir con lo que me preguntaste, ¿no? O sea, me pediste que contestara. Luego me hablas de mensajes intimidatorios. Es curioso, pero ese es precisamente el tema que hoy se está litigando, entiendo, en el juzgado de lo civil, en donde hoy la diputada ya enfrenta un proceso o una denuncia penal por parte emanada del propio juzgado por falsedad en declaraciones. Entonces sería interesante que ella manifieste cuáles son los mensajes intimidatorios, porque inclusive en el cuestionario que se hizo en el juzgado, y seguramente pues como va a ver el video, pues sería curioso que responda al tema, ella manifestó de su propia voz, y tenemos la grabación de la audiencia, en donde dice, bueno, no fueron directamente de ella, fue de él, fueron de redes sociales, y el juzgador le pregunta, bueno, ¿de cuentas que él maneja o controla? Y ella manifiesta que no. Entonces, ¿cuáles mensajes intimidatorios? Ahora, seguramente recordarán también que una vez que ella se cambió del PRI para irse a Morena, para buscar la alcaldía en Coajimalpa, el pleito y el conflicto que habíamos generado entre Paola y yo fue el tema del presupuesto, que ese fue lo que detonó el conflicto entre la diputada y un servidor. Y quiero nada más puntualizar un tema que para mí es bastante relevante. Recordarás que yo di a conocer a los medios de comunicación los mensajes personales que habíamos sostenido ella y yo 2 semanas antes, donde decía que me quería mucho y me extrañaba mucho. Si no es así, yo pregunto, ¿cómo a una persona que te intimidó durante tanto tiempo le pones 2 semanas antes, cuando te cuestiona, oye, que te vas a ir a Morena? Y lo puedo mostrar, y se los puedo hacer llegar con mucho gusto. Es más, se los contesto por Twitter, para que los tengan conocimiento y los revisen puntualmente y puedan tener acceso a ellos, para que tengan la tranquilidad de que así fue y yo no estoy mintiendo. Entonces, no sé qué mensajes intimidatorios, porque los únicos mensajes que ha recibido la diputada de mi parte han sido de manera amable y cordial. Y la única discusión que hemos sostenido la diputada y yo fue en un tema de presupuesto, y que está grabada la conversación que ella misma presentó ante los medios de comunicación. Entonces, no sé de cuáles mensajes intimidatorios. Qué lástima que no se hizo un debate, porque me hubiera encantado poder platicar este tema. Sí, estaría excelente. Yo estoy abierto, abierto a que se haga un debate y que ustedes sean la casa donde nos reciban ambos candidatos y podamos demostrar muchas cosas. La otra, me hablas de la venta del agua, pero es curioso. ¿Me hablas de la venta del agua en el desierto de los Leones? Pues me llama la atención, porque la venta del agua en el desierto de los Leones, pues me estoy enterando de que tú hablas de una venta de agua. ¿Te has de estar refiriendo al tema de los temas del tren interurbano, me imagino? La tala de Locotal, sin duda puedo aclararla. En el tema del desierto de los Leones no hay ningún antecedente de la venta del agua. El agua del desierto de los Leones es agua, pues déjame aclaro. Pues es que no seamos burlones, porque si somos burlones, entonces no respondo de manera seria. El tema del agua es muy clara. En la zona del desierto de los Leones es propiedad comunal. Quien tiene el resguardo, quien diga esto, no conoce Coajimalpa. El resguardo de los tanques del agua en la parte alta del desierto de los Leones es propiedad de la comunidad agraria de San Mateo Tlaltenango. Y esa agua, que sin duda abastece la parte de San Mateo, bueno, pues sí, cuando hay, porque es de escurrimientos, es cuando llueve y se llenan los mantos acuíferos. Pero esa agua está no llega a Santa Fe. No, es que no llega a Santa Fe. Si quieren, con mucho gusto les disipo esa duda también. Para poder debatir hay que conocer la demarcación. Santa Fe se abastece de Cutzamala y no afecta a ningún manto acuífero de Coajimalpa. Y lo demuestro también. Los invito a que me acompañen a ver los tanques de agua, para que veamos a dónde se va el agua a cada punto. Entonces, para ser claros, la venta de agua del desierto de los Leones es una falsedad. En primer lugar, quien es responsable del suministro del agua y del acumulamiento del agua es la comunidad agraria de San Mateo Tlaltenango. No existen contratos por parte de ninguna autoridad para poder manipular, ni siquiera para poder suministrar el agua que depende de un tanque de agua propiedad de la comunidad agraria. Entonces,
pues me gustaría mucho también vía Twitter me hagas llegar, ¿no?, esa información de dónde sale ese dato curioso. En el tema de los taxis piratas, bueno, pues es curioso, ¿no?, porque lo que yo he visto, y sí, ahorita voy con las tiendas, ¿no?, porque es muy fácil señalar, pero lo importante es que me digan cómo o cuándo. Los taxis piratas, creo que tú debes de recordar puntualmente, o igual y no porque estás muy joven, pero cuando yo fui jefe delegacional, claramente hicimos operativos constantes, inclusive iniciamos un proyecto que se llamaba Unidad Segura, en donde se promovía que los taxis que ocupara la población fueran taxis regulares. Sin embargo, los taxis piratas existen en Coajimalpa por una sencilla razón: la demanda es muy alta y tristemente el transporte público es deficiente y no hay suficiente transporte público. Tengo las cartas, los antecedentes, los oficios correspondientes solicitando a la CEMOVI el incremento del transporte público, que ahora seguramente como el Parque La Mexicana y muchas cosas que se cuelgan ahora, muchos que son los que le fueron gestores, así como esta misma universidad, queda puntualmente aclarado que he solicitado constantemente el incremento del transporte público para mejorar las condiciones de movilidad. Suena irrisorio decir que los taxis piratas son míos. Bueno, fuera, no estaría aquí sentado. Y luego cuando hablas de tiendas de narcomenudeo, pues es relevante el señalamiento que tú haces, porque sin duda es un señalamiento bastante grave. ¿Por qué? Porque si alguien se ha declarado a un combativo en el tema de narcomenudeo es un servidor, porque no estás para saberlo, pero pues durante muchos años los diplomados que tengo van encaminados precisamente al combate al narcotráfico y al narcomenudeo, y con mucho gusto también te puedo enseñar mis credenciales con relación a ese tema, con la finalidad de poderte aclarar que ni estoy a favor, ni los protejo, y es más, mi actitud hacia ellos es del combate total. Y bueno, pues ustedes argumentarán si el combate que se pretende hacer contra ellos es, por supuesto, para acabar con ellos totalmente, con las instituciones que formalmente tiene la autoridad. Hablando del feminicidio, pues que les informen bien. El homicidio o feminicidio que ustedes dicen no fue feminicidio, no hubo violencia, y está el dictamen de la Procuraduría, no lo digo yo. Y repito, las autoridades ministeriales no dependen de la delegación, o sea, si hubiese sido, no dependen de la delegación, y mucho menos de un diputado. Entonces, no tengo nada que ver con el tema. Me hablas de las cámaras de seguridad, también yo te invitaría a quien te platicó la historia a que se informe bien. ¿Por qué? Porque las cámaras de seguridad dependen del C5, que es gobierno de la Ciudad de México, y el control de la totalidad de las cámaras, bueno, pues así es, no es mi culpa. La totalidad de las cámaras depende de la Secretaría de Seguridad Pública, y quien tiene el control de las cámaras no es la autoridad delegacional. ¿Por qué? Porque no es responsabilidad directa de la autoridad delegacional. Y concluyo, ni siquiera fue en la explanada delegacional, fue en espaldas del edificio delegacional junto al Panteón. Entonces, ahí no hay una cámara de seguridad que pueda observar ese esquema. Sin embargo, en la necropsia realizada por las autoridades competentes arrojaron que no hay vicios de violencia. Y luego, con relación al Photoshop, pues dime qué quieres que te explique. Conozco bien la aplicación y lo hago con mucho gusto. Bueno, por supuesto que estoy completamente en contra. Si estoy en contra de la violencia intrafamiliar, por supuesto que estoy a favor de proteger a la mujer, y pues ya hice un planteamiento en el esquema de generar un albergue que permita a las mujeres tener un resguardo por parte de las autoridades y con la presencia policíaca. Bueno, vamos con otra pregunta y la última y concluimos el foro. Rápido. Buenas tardes, señor candidato. Primero que nada, yo le quiero hacer un par de preguntas relacionadas con la corrupción. Mi nombre es Rodrigo, soy estudiante de la licenciatura en Derecho de esta unidad. Se las planteo rápidamente desde mi perspectiva personal. Yo fui comerciante independiente, irregular, como se le llame, en la zona de Santa Fe. Llegaba gente conocida de la asamblea de barrios, conocido grupo de choque, no sé qué situación jurídica tenga, pero llegaba ostentándose como personal de vía pública. Pedían lo que se le conoce como el moche, y si no, se llevaban el puesto, de que sea, no voy a decir el giro, pero se llevaban el puesto en una camioneta
con logotipo de la delegación. Esto ocurriendo en su gestión como jefe delegacional y en la gestión del licenciado Miguel Ángel Salazar. Las preguntas concretas son dos preguntas serias. ¿A qué grado dentro de su administración de Coajimalpa está usted enterado de estas prácticas y qué puede hacer usted al respecto para acabarlas? Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, yo lo que pediría es, en primer lugar, ayúdenme a denunciar. Pareciera que estas autoridades se están aprovechando de que si llevamos esta situación a la vía jurídica, usted está consciente que muchos comerciantes van a perder su puesto. ¿Por qué? Porque no reúnen tal vez los requisitos para poderse registrar. Vamos desde un simple vendedor, un vendedor de pepitas, de cacahuates, que luego los vemos afuera de la unidad vendiendo, escondiéndose de que no los vea la gente, ni siquiera la de seguridad pública, porque bien usted lo dice, seguridad pública no depende de usted, depende del gobierno de la ciudad. Pero sí depende de usted el sector de vía pública, y ese es donde yo he percibido mayor corrupción. Yo te propongo algo, que generemos un esquema de comunicación directa, como lo hemos venido teniendo con la población en general, y que esos actos, pues sin duda de corrupción que se han dado, por supuesto que se dan no solo aquí, eso yo creo que es lo que tiene cansada a toda la ciudad. Entonces, que podamos informarnos de manera directa y puntual quiénes son esos servidores públicos, si es que son servidores públicos, y la otra, quién de los servidores públicos está involucrado en este esquema de tratar de corromper o extorsionar a los comerciantes ambulantes, sobre todo en la zona de Santa Fe, porque como ustedes conocen, Santa Fe tiene una limitante para poder vender en vía pública, y entonces de eso se han aprovechado durante muchos años para simular que van a otorgar un permiso, a diferencia de lo que comentaba el compañero, que se les otorga un permiso para poder vender. En Santa Fe no se puede, porque hay una limitante. El mismo acuerdo manifiesta que la zona de Santa Fe está restringida a poder participar en este acuerdo. Entonces ahí sí te creo que haya actos de corrupción. ¿Yo qué te pediría? Que pudiéramos abrir un diálogo directo con los comerciantes que han sido víctimas de extorsión, porque para mí también es importante conocer quiénes son aquellos que están participando en un esquema de corrupción. Ahora, me manifiestas, son del grupo de Asamblea de Barrios. Bueno, pues eso me preocupa aún más, porque Asamblea de Barrios no solamente representa el tema que sin duda hoy te estén presionando para pagar una cuota, sino que el día de mañana vamos a tener repercusiones como los tiene en otras delegaciones, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, de invasión de predios, que hoy en día en Coajimalpa no los tenemos. Entonces, claro que esto genera que tenga fortaleza ese grupo, y por supuesto que estoy en contra, porque hoy en día ya tenemos la problemática de corrupción, y el día de mañana tendremos la problemática de invasión de predios. Entonces, yo te propondría algo que pudiéramos generar, una dinámica de coordinación directa con ustedes, los que se dedican al comercio informal o irregular o en la vía pública, como le quieran llamar. ¿Con qué finalidad? De que podamos determinar espacios donde ustedes cuenten con sus permisos para evadir precisamente actos de corrupción, y partiendo de ahí puedan tener ustedes la certeza de que por lo menos un documento les avala la venta y distribución de los productos que ustedes tienen. Para terminar, me respondió de manera correcta la segunda pregunta, pero la primera no me quedó un poco claro. ¿A qué grado está usted enterado como cabeza de la administración de Coajimalpa? A ver, yo he sabido de que grupos de Asamblea de Barrios han estado cobrando a comerciantes ambulantes. Lo sé. Por eso déjame transmitirlo. Cuando se le ha pedido a los comerciantes que nos apoyen con la denuncia, como tú bien dices, no quieren denunciar, por temor, por muchas razones. ¿Qué te propongo? Abramos ese diálogo para que juntos podamos determinar quiénes son, porque si son servidores públicos, pues sin duda tienen una repercusión importante, pero si no son servidores públicos también existe el delito de extorsión. Entonces, ambas partes están pues participando en un delito. Ahora, me estás manifestando y asegurando que es a través de una camioneta con logos de la administración delegacional. Entonces, pues sin duda hay alguien que esté involucrado. Entonces, con mucho gusto, yo me presto a que podamos hacer ese esquema de coordinación contigo y con aquellos que han sido víctimas de estos señalamientos, para que yo sea personalmente el que enfrente esos señalamientos ante estos personajes y ustedes puedan tener ese sentimiento de resguardo. Y la otra, para que puedan formalizar sus condiciones laborales. Eso yo con mucho gusto lo hago. Para mí es mejor.
Perfecto, sí tienen que la pagar. última pregunta. Yo solo te quiero hacer una Pégate el pregunta. micrófono. Ah. Como ya sabemos, el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa lleva desde el 2012 sin servicio. Entonces, lleva desde ese año que están diciendo que van a reparar el hospital, que lo van a volver a reconstruir. Quiero saber cuál es tu propuesta que tienes para que el hospital vuelva a funcionar, porque como ya sabemos, mucha de la comunidad de Coajimalpa depende de ese hospital y se tiene que ir muchas veces hasta el hospital que queda por Puerta Grande y es mucha la distancia que hay. A ver, como si me permite ser extenso un poco en esta respuesta, para mí es relevante. El Hospital Materno Infantil explotó el último día que yo iba a ser jefe delegacional. Me evitó inclusive el poder presentar mi renuncia anticipada y nos mantuvimos ahí en el tema del hospital. Es más, del jefe de gobierno recibí la medalla al mérito por el rescate de menores de edad y lesionados en ese hospital, yo personalmente. Para mí es una bandera que sin duda es bastante relevante el poder rescatar ese hospital. Y no materno infantil, el compromiso que se hizo en aquel entonces con el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera era la construcción de un hospital general. El gobierno de la ciudad pondría una parte y el gobierno federal pondría otra parte. Lo que es claro es que el recurso se consiguió de la mano de los vecinos. ¿Por qué? Porque se generó un escrito en donde los vecinos aportaron su firma para poder generar el recurso. Se juntaron más de 500 millones para construir un hospital general. Recurso que está ahí, estático, por una demanda de amparo promovida por algunos vecinos que manifiestan que un hospital general les generaría afectaciones de movilidad. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Hemos ido en el acompañamiento legal para poder generar una condición de triunfo legal para poder reconstruir ese hospital en las condiciones en las que se planteó con el gobierno de la ciudad. Entiendo que hoy una candidata a jefa de gobierno propone hacer un hospital de 50 millones. Lo que yo he venido manifestando es un hospital de 50 millones no reúne las condiciones que ni siquiera teníamos cuando teníamos un hospital materno infantil. La propuesta que hizo Miquel Arriola, que no sé si la hizo aquí, es la construcción de un hospital de 900 millones de pesos. Se dice muy fácil, pero un hospital de 900 millones de pesos vendría a ayudar de manera importante a toda la zona poniente. Coajimalpa es la única delegación que no cuenta con un hospital general. Y ahí te voy, con esto quiero responderte. Para nosotros, y cuando yo fui jefe delegacional y la actual administración, la problemática de trasladar lesionados es muy alta. En mi gestión se construyó la primera central de emergencias, que es la que despacha a las ambulancias, antes no teníamos. A nosotros nos toca atender las emergencias en la delegación, no nos damos abasto. Hacer traslados tan largos, en primer lugar, dejamos a la población desprotegida porque no tenemos a dónde acudir, con qué ambulancias acudir cuando el tiempo de traslado es tan grande. Y la otra es, tenemos que a veces trasladar a los lesionados al hospital ABC, lo que provoca obviamente que tengan un gasto importantísimo. Y al final tenemos que hacer gestiones para la disminución del costo de las atenciones con un hospital particular. ¿Qué estoy proponiendo? La propuesta es liberar jurídicamente el espacio del hospital y si no lo liberamos, buscar ya un espacio alterno al que tenemos actualmente y que se adquiera con patrimonio inmobiliario un espacio designado por el gobierno de la ciudad para reconstruir el hospital de manera urgente, porque como bien dices, desde el 2012, pues la atención médica en Coajimalpa pues no se ha dado. Ahora, es muy fácil decir, es que no se hace porque no ha habido voluntad. No, sí ha habido voluntad, el recurso está, es más, el recurso se puede perder. Lo que es claro es que no ha habido voluntad por parte de los vecinos de la zona de Contadero que se oponen manifestando que es prioridad la movilidad. Entonces, la propuesta es esa, buscar un espacio alterno para utilizar esos 500 millones y reconstruir el hospital. Bueno, oye, Adrián, discúlpame una interrupción. Ya que hablas de voluntad, ¿hay la voluntad de que tu equipo borre las fotos y los videos de los rostros de los compañeros? Sin duda alguna. A ver, yo quiero decirles algo. Yo no traigo nada contra el grupo estudiantil, con la comunidad estudiantil. Esta universidad quizá les parece a ustedes incómodo por el partido que represento, pero fue parte también de un esfuerzo que yo hice hace muchos años de poder lograr que esta universidad tuviera un espacio, un conflicto legal muy similar al del hospital.
El predio del Escorpión estaba en litigio, pregúntenle a sus maestros. Sí, claro que sí. Lo que quiero decir, sí, claro que sí. A ver, lo que quiero decirles es, por eso, sí, pero, pues sí, pero no, yo no he desaparecido a nadie, así es que no, ni esa es la intención. Pero tu partido sí. A ver, no voy a entrar en una dinámica de una discusión en el tema de Ayotzinapa porque, o sea, vuelvo a lo mismo, quienes gobiernan son las personas. En el tema de Ayotzinapa, ustedes saben que estuvo, en mi caso no, Bueno, por eso, vuelvo a lo mismo. A ver, te repito, yo emané de las filas de la izquierda, ahí empecé mi carrera. Pues sí, por condiciones meramente circunstanciales. A ver. Sí, con mucho gusto. A ver, ahí ahorita con la gente de comunicación social, sin duda las borren, hombre. Bueno, a ver, pues si hay alguien que se sintió agraviado o aludido o afectado, yo pido una disculpa por mi equipo de trabajo. Bueno, en este sentido, bueno, ahorita están checando ya este tipo de... Yo sí te grabé y ahorita lo borro con mucho gusto. Bueno, pero a ver, nada más con respeto, ¿no? Porque además, o sea, ya empiezo otra vez a sentir como una dinámica de agresión. Ya hemos llegado a un diálogo y se ha acordado bastante bien todo. Y se han respondido en su justa medida todas. Sé que hay muchas preguntas y muchas inquietudes. Créanme que incluso yo he querido participar directamente y hacerle muchos cuestionamientos al candidato por muchas cuestiones. Y es indudable que estamos atorados, ya sé ahorita. Se ha comprometido ahorita a borrar este video. Bueno, no, yo entiendo perfectamente, nada más se borrará. Ya no tiene fotos, nada más que sigo teniendo la inseguridad de que no sé si las vació. Entonces también hicimos un escrito por parte de los estudiantes en el que cualquier afectación o cualquier cosa que nos llegara a pasar a cualquier miembro de la comunidad estudiante es meramente contra el partido, lamentablemente, porque no nos podemos confiar del mismo. A ver, creo que ha habido muy buena disposición de mi parte en todo este tiempo, a pesar de que iniciamos mal el diálogo y que empezó muy mal la reunión. Y creo que he mostrado total intención de coadyuvar con ustedes y participar, y que seguramente después del 1 de julio vamos a volvernos a ver y con mucho gusto trabajaremos muchas cosas juntos. Pero Bueno, seamos respetuosos, ¿no? Bueno, las encuestas marcan algo muy puntual, entonces pues ojalá y que, o si ustedes no están de acuerdo, pues también con mucho gusto. Bueno, ha habido un compromiso. Entiendo la angustia y entiendo yo también la angustia como parte de esta comunidad, y yo créanme que en este sentido respaldo completamente esta sensación y este dolor que es grave y es fuerte. Estamos viviendo una situación verdaderamente Ahora, yo no muy puedo angustiante. garantizar nada más una cosa, los mismos videos que ellos generaron están en las redes ya sociales, ¿eh? Sí, y ahí aparecen los rostros de todos y cada uno. Entiendo esto, sí es cierto que existe esto, pero estamos viendo, en este sentido nos ha dado la palabra, confiemos en esta palabra también, como nosotros podemos confiar en que si nosotros editamos entre varios compañeros, también ayudémonos entre nosotros, porque eso también es cierto, de que no salgan nuestros rostros en este tipo de circunstancias, ayudémonos también nosotros. Construyamos esta sensación. Hoy finalmente, después de entablar una situación meramente, a veces dura, tensa, porque fueron momentos duros y tensos, finalmente se apaciguó esto, finalmente construimos. Sé que hay incomodidades, sé que hay muchas preguntas. ¿Cuál sería el canal de diálogo a partir de ahora? Seguir exigiendo, sé que hay denuncias, finalmente hubo un punto aquí en el que te encuentras con un candidato de frente, pasó esto, sigamos exigiendo esta misma parte, como pues con nuestra voz en redes sociales, como siempre se los he dicho, de manera articulada, argumentativa, sin falacias. ¿Cómo es eso? Incluso yo les puedo ayudar a construir eso en el espacio en el que está, claro que sí, porque para mí también es esta voz importante y representativa. Entonces, unamos este esfuerzo como comunidad universitaria. Y yo se los agradezco mucho a todos de verdad por esta participación grande que hubo en este foro de candidatos a la alcaldía de Coajimalpa.
vinieron candidatos, los que vinieron y se presentaron. Afrontaron diferentes circunstancias, claro, porque como les comentaba, la universidad es un lugar en lo que uno se enfrenta contra la multiplicidad de conocimientos, contra la multiplicidad de disciplinas, de visiones, de perspectivas. En este sentido, finalmente, pues es difícil este encuentro y este choque. Recordemos la primera vez que entramos a la universidad, como precisamente esta abrumadora sensación de este conocimiento que teníamos frente a tanto, pues nos agobiaba. Y finalmente lo hemos podido soportar. En este sentido, las cosas se construyen. A nombre de la universidad y a nombre, le agradezco mucho la presencia y agradezco a toda la comunidad, a nombre del rector de unidad, el doctor Rodolfo Suárez, y a nombre del secretario, al doctor Álvaro Peláez, agradezco mucho su participación y espero que esta circunstancia se abra y que podamos construir de manera mucho más amplia esto, y así que se sugirió otras características en las que podamos intervenir, y en ese sentido, gane o no, el compromiso está abierto para que usted siga participando en el diálogo con los estudiantes. Probablemente podamos organizar cosas mucho mejor, mucho más constructivas, con un sistema completamente diferente. Hoy fue muy imprevisto, fue muy de golpe, pero bueno, en esta parte así se comienza a construir. Les agradezco mucho y les deseo una buena tarde y esperamos que podamos construir todos en conjunto. Hasta luego.